Muy bien. Para los que, bueno, creo que ninguno de ustedes me conoce, mi nombre es Andrés Cardesín. Yo soy uno de los encargados de trabajar con instituciones académicas, universidades y pues, diferentes instituciones que tienen que ver con la educación. Aquí en Euromonitor, Euromonitor es una empresa que realiza investigación de mercado desde hace más de 40 años y, bueno, una de las herramientas pues, que ofrece es esta base de datos que se llama Passport, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta sesión es pues mostrarle, digamos, cómo se puede acceder a información dentro de la base de datos y cuáles son, digamos, las herramientas disponibles que tienen para utilizar. Eh, Principalmente dentro de la base de datos hay dos tipos digamos, de datos, por no me sale otra palabra, pero, o sea, digamos, se pueden buscar estadísticas, es decir, estas estadísticas sobre diferentes mercados y información macroeconómica, y también hay unos reportes, ¿no? Que proveen un poco de contexto y explicación a lo que observamos que están pasando dentro de los mercados, los datos que vimos, digamos, previamente. Eh, Hay, digamos, áreas principales que nosotros cubrimos, ¿no? Primero encontramos la información a la hora de hacer un estudio de mercado, pues se puede, primero puedes buscar información a nivel macroeconómico, a nivel de país. Luego se puede ir a cada una de las diferentes industrias que cubrimos, ¿no? Y dentro de estas industrias también hay subcategorías que ya luego vamos a entrar con un poco más detalle, ¿no? Pero simplemente para darles un poco un resumen de la cobertura de la base de datos. Y luego pues también estudiamos lo que está pasando a nivel de consumidor, todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos, también hay datos demográficos, etcétera, etcétera. Y luego está la parte de los lifestyles, donde estudiamos todo lo que tiene que ver con nuevas tendencias de los consumidores, cuáles son los diferentes perfiles dentro de los países, a qué tipo de cosas los consumidores le están prestando más atención, etcétera, etcétera. También se pueden encontrar unos perfiles sobre compañías específicas y luego unas herramientas de analytics que también vamos a revisar un poco luego, ¿no? Eh, Hay diferentes, digamos, formas de buscar información dentro de la base de datos. Y una de las maneras principales sería, pues nada, escribirlo aquí dentro de la barra principal de búsqueda, que básicamente funciona como funciona Google, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo vino en España, eh, perdón, vino en España, pues bueno, me va a arrojar unos resultados, luego puedo darle a Go, pero aquí me llaman unos resultados donde está la parte de las estadísticas, de los números, digamos, puros, como ya había mencionado, y luego está la parte de los reportes, ¿no? Si tienen, si están buscando, digamos, información específica sobre esa industria. Dentro de los números, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar cuál es el tamaño de ese mercado, y bueno, hay información histórica que dependiendo de la categoría, pues, digamos, varía hasta qué punto llega, y luego, pues, siempre hay un forecast o hay una previsión de los próximos 5 años sobre eso. Luego está cuáles son las principales compañías que operan dentro de ese mercado, cuál es el market share que tienen, y también está esa información a nivel de marcas. Una compañía puede tener más de una marca y eso también está incluido ahí. Luego está pues todo lo que tiene que ver con los canales de distribución, a través de qué tipo de canales de distribución se venden estos productos, si son digamos, tiendas físicas o si se venden a través online, etcétera, etcétera. Y pues luego también está la parte, como comentaba, de los análisis en los que se puede encontrar una explicación, un poco de contexto sobre qué es lo que está pasando dentro de los mercados, y también se puede ver la información de un poco de manera más gráfica, ¿no? Esto luego como para empezar. Luego, algo que olvidé mencionarles, dentro de las industrias, dependiendo de la industria que estemos hablando, pues la cobertura a nivel de país que tenemos, pues puede cambiar, ¿no? Hay industrias que tienen una cobertura de hasta 100 países, y hay otras industrias, como por ejemplo, se me viene a la cabeza, bienes de lujo, que eso es un poco más reducido porque digamos que no son, digamos, mercados tan relevantes dentro de eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues eso se va. Luego, la información que está a nivel macroeconómico dentro de las economías, pues sí, está cubierto más de 210 países que más o menos cubren un 98% del Producto Interno Bruto Mundial. Toda la información sobre esos países se encuentra ahí. Luego, claro, esto es una manera, digamos, de buscar información sobre todo, bueno, específica, información usando esta barra, pero, claro,
al principio, cuando vemos la base de datos por primera vez, bueno, tú dices, ¿qué cubres dentro de Beauty and Personal Care? O sea, que cuáles son las categorías que están allí, ¿no? Y digamos, una manera buena, digamos, de empezar sería ir a la página, ¿no? De cada una de las industrias que queremos ver. Y voy a ir aquí porque me gustaría pues mostrarle un par de cosas, ¿no? Lo primero es que a raíz de toda la situación con el COVID y eso, pues creamos una herramienta que estamos cambiando las previsiones ahora cada trimestre en lugar de una vez al año, porque bueno, las circunstancias están cambiando más rápido de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles un poco cómo funciona esta herramienta, lo primero, para ver cuáles son los diferentes escenarios que se tienen. Que se tienen digamos, las categorías que están incluidas dentro de Beauty and Personal Care también. So, bueno, aquí este más o menos cómo funciona y luego pues digamos tenemos varios escenarios que están siendo aquí, ¿no? Dependiendo de cómo evolucione la situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo primero que tienen que hacer, cómo se utiliza, pues bueno, lo primero es seleccionar las categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, pues aquí está todo el tipo, todas las subcategorías, como les decía, que están incluidas dentro de Beauty and Personal Care. Entonces, bueno, tenemos desde de cuidado bucal, cuidado de la piel, de cosas de baño, etcétera, etcétera, ¿no? De las diferentes categorías, desodorantes, depiladores, fragancias, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es, bueno, seleccionar, digamos, la categoría que quieren. Pues lo pueden seleccionar todo o lo pueden, por ejemplo, quitar todo y seleccionar, digamos, productos de baño y ducha, por ejemplo. Y luego, como les comentaba, pues se seleccionan la categoría la geografía, digamos, que quieren. Si nos vamos en este caso a a Europa del Oeste, pues tenemos aquí España y le damos aquí, ¿no? Y entonces aquí nos va a ir dando, digamos, los diferentes escenarios de el tamaño el tamaño de mercado que se espera o cómo se espera que evolucione esta industria en los próximos 5 años. Y bueno, aquí está, digamos, el escenario base que se tenía antes de que estuviéramos en la situación de la pandemia, ¿no? Y lo que va a pasar dentro de los diferentes escenarios. Luego, pues hay diferentes formas se puede cambiar, digamos, los datos, si lo quieren per cápita, si lo quieren anual, si lo quieren en valor constante, en este caso está en dólares, pero lo podemos poner en euros, etcétera. O sea, pueden jugar con con los diferentes tipos de datos, cambiar un poco lo que necesitan aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero que quería mostrarles también, para que, digamos, lo más relevante actualmente, pues, es un buen lugar para, digamos, a comenzar a hacer un estudio sobre una industria en particular, ¿no? Luego, también una manera de un poco, pues, digamos, ver de forma general qué es lo que está pasando dentro de una industria, podemos ir aquí a lo que se llama el dashboard y déjame, digamos, mostrarle primero cómo funciona. Y es un poco, nos da una visión un poco general de, como comentaba, de cuáles son los países que se cubren dentro de esta industria y cómo podemos verlos, visualizarlo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos España y nos puede dar, ya de una vez vemos cuál es el tamaño de ese mercado, si lo dividimos, por ejemplo, per cápita y cuál es la previsión de crecimiento de este mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos viendo la industria de Beauty and Personal Care y seleccioné esta por tomar un ejemplo nada más, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos saber cuál es el mercado más grande para productos de cuidado y belleza personal, pues bueno, pues simplemente vamos aquí al bar chart, por ejemplo, y vemos que aquí está ubicado España, que es el que habíamos seleccionado, pero podemos ver cuál es el mercado más grande, en este caso los Estados Unidos, con 92.853 billones de dólares, etcétera. Aquí se puede cambiar eh, el currency o la moneda. Y luego pues también podemos ver cuál es el país que esperamos que tenga la mayor cantidad de crecimiento en los próximos 5 años en promedio. Y en este caso pues vemos que el primero es Myanmar, ¿no? Que es digamos, un país que a lo mejor cuando uno se le viene a la mente no sería el primer país que se le viene, digamos, a la mente, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que China es el siguiente,
Laos, etcétera, etcétera, Camboya, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, digamos, una herramienta que me gusta mostrar como para mostrar la cobertura en general y, pues, por ejemplo, hacer una primera aproximación a una industria. Si, por ejemplo, están pensando en esta industria, pero quieren seleccionar un país, pues bueno, cuáles serían los prospectos, pues digamos, más importantes de esta industria. Esta es una buena, digamos, una buena herramienta para comenzar. Luego, por ejemplo, como les comentaba, podemos ir en lugar de ver a la categoría general, podemos irnos a digamos, a las subcategorías relevantes dentro de cada una de las industrias. Y esto me lleva a la siguiente parte, que sería un poco ya ver los números con más detalle. Y como comentaba, pues al principio no sabemos exactamente qué es lo que está incluido dentro de cada una de las industrias, podemos tener alguna duda. Entonces, bueno, lo que podemos hacer para visualizar eso de mejor manera es ir aquí a Search y nos encontramos con lo que se llama el Search Full Tree, que es este que está aquí. Le damos aquí a Go y lo que nos va a permitir es ver todas las categorías que están incluidas dentro de las industrias, que son todas estas que están aquí, y también las categorías que están en la parte de economías y consumidores, que son las que están aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, dentro de la base de datos, pues hay muchísimos datos, como comentaba. Es bastante difícil saber todo, pero dentro de, por ejemplo, de la parte macroeconómica, está, bueno, todo lo que tiene que ver con balance de pago, Producto Interno Bruto, inflación, etcétera, etcétera, todos estos indicadores. Y una de las cosas que en este punto me gustaría comentar es que, bueno, o sea, mucha gente dice, bueno, pero es que eso lo puedo yo buscar no sé, en las diferentes, digamos, fuentes oficiales que están en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los diferentes bancos centrales y todo eso, pero lo importante de esto es que los datos aquí ya están estandarizados, o sea, que se pueden hacer comparaciones entre países, pues sin necesidad de hacerle más, digamos, tratamientos a la data. Todo está estandarizado, por lo tanto se puede comparar entre países y de igual manera, pues los datos de las industrias también, pero esa es una de las partes que está aquí, ¿no? Luego, pues, hay otra información que sería, digamos, dependiendo de cada una de las necesidades, pero bueno, está toda la parte que tiene que ver algunas industrias importantes que me parece comentar, es como Business Dynamics, que habla un poco de cuál es el clima para hacer negocios dentro de cada uno de los países, ¿no? Lo que tiene que ver con índices de corrupción, índices de criminalidad, el nivel de educación de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? El clima laboral. Entonces, bueno, cada vez que, por ejemplo, vean un botón, digamos, de más aquí, pues significa que hay, digamos, subcategorías dentro de esa parte, ¿no? También se pueden estar preguntando, bueno, ¿qué significa, qué está incluido dentro de Annual Lending Rates, por ejemplo? Entonces, bueno, luego lo podemos ver un poco más detalle cuando avancemos a la parte de las estadísticas, pero ya aquí pueden tener una vista previa de lo que incluye, de la definición de la categoría y qué es exactamente lo que está incluido dentro de la misma. Eso, digamos, por una parte, ¿no? Ya luego, como les comentaba, sería, dependiendo de cada una de las necesidades, pues ir revisando poco a poco diferentes categorías, ¿no? Si continuamos con el ejemplo perdón, me fui a una que no era. Si continuamos, por ejemplo, con el ejemplo de Beauty and Personal Care, pues lo tenemos aquí, ¿no? Los datos que habíamos seleccionado, se puede seleccionar más de uno, pues no hay límite, digamos, de cada uno de los que se puedan seleccionar. Se pueden seleccionar varios y también se pueden combinar con el resto de las categorías por ejemplo, si queremos ver cuál es el gasto en este tipo de productos, pues nos vamos por ejemplo, el gasto del consumidor en este caso sería bueno, sería en este caso en home goods and services, supongo. Sí, no. Bueno, se pueden combinar más de una categoría. No sé exactamente dónde está el gasto del consumidor ahorita sobre este tipo de productos, pero me refiero que se pueden, digamos, combinar categorías de diferentes. Se pueden seleccionar categorías de diferentes sectores, ¿no? Bueno, una vez que tenemos todos los sectores o todos los datos que necesitamos seleccionados, pues vamos a, digamos, seleccionar la geografía, ¿no?
Una pregunta, Andrés. Ajá. ¿Meter en el buscador alguna palabra clave ayudaría a encontrar los datos que queremos localizar? Correcto. Eso se me olvidó mencionarlo. Dentro de aquí, dentro de esta barra, pues se pueden seleccionar, se pueden poner palabras claves que si por ejemplo eh, pongo café, pues me va a abrir todo lo que dentro, o sea, todo lo que todo lo que está incluido dentro de hot drinks. Está la industria del café, luego está la parte de los empaques, luego está aquí en soft drinks y todo lo que tiene que ver con la información macroeconómica de importación, exportación de café, el consumo en expenditure de café, tea, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen una palabra clave que pueda hacer, pues nos va a abrir nos va a buscar todas las categorías que incluyen esa palabra clave que ponemos allí, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho también pues buscar la información. Muchas gracias por recordarme mostrar eso, Felipe. Entonces, bueno, luego si, por ejemplo, la borran y le dan aquí a Clear, pues volvemos a la parte, digamos, que estábamos viendo antes y podemos volver a seleccionar otras categorías. Luego, digamos, con las geografías, pues, digamos, pasa un poco más de lo mismo, ¿no? En esta parte sí, está dividido por regiones. Luego, por ejemplo, aquí podemos seleccionar, digamos, grupos de países que ya están, digamos, predefinidos, como lo pueden ser las Américas o los BRIC, países en desarrollo, lo que tiene con la Unión Europea, etcétera. El G20, G7, aquí ya hay, digamos, si están haciendo un estudio de una agrupación de países ya predeterminada, pues la pueden ver aquí, el Mercosur, etcétera, ¿no? Y si no, pues pueden ir viendo los países que se cubren dentro de los diferentes mercados, dentro de Asia y el Pacífico, Norteamérica, etcétera, ¿no? Dependiendo, digamos, del mercado que estén estudiando, ¿no? Si, por ejemplo, seleccionamos España y el Reino Unido, que es donde estoy yo, y nos vamos a buscar. Y aquí es donde finalmente vamos a llegar a la página de las estadísticas como tal, ¿no? Como les comentaba, pues un poco lo que vimos antes está la parte del tamaño del mercado, el share de las compañías, el share de las marcas, distribución, un poco de información sobre precios también, etcétera, ¿no? Pero eso lo podemos cambiar también. Luego, si nos vamos aquí a ver el full data set. Sí, otra duda, Andrés, era cuando has entrado, te decía un número de 103 países. ¿Eso cómo podemos saber qué países son? Bueno, ya cuando lleguen a la parte a la parte de aquí de las geografías, pues van a ver los países que están incluidos y si, por ejemplo, No, pero al inicio, cuando has entrado a las estadísticas, te hablaba, aparecían 103 países, creo recordar que ponía. Eso, 103. aquí están, serían estos, te aparecen aquí. Vale, ¿y esos países en base a qué se seleccionan? Perdóname. Pues yo supongo que en este caso, pues en este caso, pues no estoy seguro qué significan estos 103 países, te diré. No, supongo que serán todos los que cubrimos dentro de esta industria, pero no sé en qué se basa este conteo de 54 países, la verdad no lo sé. Vale, pero bueno, veo que en el desplegable luego sí que hay agrupaciones de países por ámbito Sí, económico y demás, que eso la verdad que es bastante interesante, creo. sí, en este caso sí, pero Emerging, de Europa, vale, genial. sí, sí, sí. Creo que sería o sea, en este caso lo más útil es este tipo de agrupaciones de países que, digamos, son conocidas en la zona europea o Europa o la Unión Europea con el Reino Unido, etcétera, ¿no? Pero esto, de verdad, no sé en qué se basa la selección de estos países. Tendría que preguntarlo. Vale, ok. Sí, Gracias, sí, Andrés. sí. Eh, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ok, en este caso, bueno, déjame hacer otra selección. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Unión Europea. Bueno, para hacerlo un poco más sencillo, porque si no se vuelve un poco más complicado de ver para los ejemplos, voy a volver a lo que tenía seleccionado antes. Bien, entonces ya, como les comentaba, llegamos a la parte de las estadísticas aquí.
y vamos a ver un poco cómo se ve, qué es lo que se puede hacer con ellas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos a la página de las estadísticas. Lo primero que se puede hacer aquí es, como les digo, cambiar, digamos, los años que nos interesan. En este caso tenemos datos hasta desde 2005 y luego siempre tenemos, digamos, una previsión hasta 2024, ¿no? Entonces, lo primero que se puede hacer es cambiar los años, ¿no? Luego le damos aquí, aplicar. Y bueno, nos va a dar, digamos, los datos que seleccionamos. Estos datos se pueden descargar, se puede hacer clic en download y podemos ver si le damos a exportar el current dataset, que es este que está aquí, nos va a dar lo que estamos viendo justamente en la pantalla, porque si por ejemplo le damos a full dataset, va a descargar todo lo que hemos seleccionado. También lo pueden hacer así si quieren, pero solamente para darle, digamos, para puntualizar eso. Luego, pues se pueden cambiar los datos, se pueden cambiar un poco los datos, como le decía, en este caso están en moneda local, se pueden poner en precios corrientes o constantes, se puede, en lugar de vemos que aquí, en este caso, si lo ponemos, lo pusimos en precios constantes y vemos, bueno, que el mercado en este caso, en España, de productos de baño y ducha, pues va, digamos, a crecer, hay una previsión de crecimiento en los próximos años. Estos son los valores actuales, pero también pudiéramos verlo, en este caso, en tipo de, por ejemplo, en porcentaje de crecimiento año a año, si nos interesa un poco más eso, o es un poco más fácil de visualizar en este caso para ver cuál es el comportamiento del mercado. Pues vemos si está aquí creciendo, decreciendo, etcétera. También se puede ver, en este caso, podemos verlo en volumen, o en lugar de aquí en cambiar el tipo de dato, pues digamos, se puede ver en volumen o en valor de venta. Esto se llama Retail Sales Price, o lo podemos ver en Manufacturer Sales Prices también, o lo podemos ver también en volumen. También se puede seleccionar, se pueden cambiar los datos de esta forma, ¿no? Y aquí, como les comentaba, está un poco lo que tiene que ver con con la definición de las categorías, para saber exactamente qué está incluido dentro de las mismas. Nos podemos aquí a Category Definition. Y bueno, esto, digamos, es importante cuando se están haciendo sobre todo estudios o investigaciones, pues a nivel de hacer tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Y también se explica un poco aquí cómo se calculan las variables, si están interesados en eso. También está aquí la parte de las fuentes, ¿no? De las fuentes para estos datos. Luego tenemos estos cuadritos aquí de colores que nos van a, por ejemplo, llevar a la parte a los otros datos que están disponibles, como por ejemplo los company shares, los brand shares, los números de distribución, etcétera. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí para saber cuáles son las marcas más importantes de productos de baño y ducha en España. Pues vamos aquí y vamos a tener aquí a la marca, en este caso sería Sanex, y vemos cuál es la compañía que es dueña de esa marca, que sería en este caso Colgate-Palmolive, y tienen un share de mercado de alrededor de 8.8% en 2019, y ha ido, digamos, aumentando. Bueno, se ha mantenido un poco constante en este tiempo, ¿no? Y el resto de las marcas que tenemos aquí, ¿no? Todas las marcas. Y luego, bueno, puede que haya una parte que tiene que ver también con lo que son las private labels, o las marcas privadas de algunos de los retailers, que están agrupadas dentro de estas, y luego pues están otras que están aquí. En este caso, pues hay, digamos, un nivel se cubren bastantes marcas, ¿no? Y bueno, si vamos aquí a ir atrás. Y como les comentaba, pues bueno, está el resto de los tipos de estadística que podemos visualizar aquí, ¿no? Dependiendo de lo que se busque. De aquí, pues también nos podemos ir directamente a los reportes al reporte que les comentaba, ¿no? Si nos vamos aquí para mostrarle un poco, pues, cómo se ve el country report también, que está dividido, digamos, en varias partes. Se puede traducir si se quiere. Si necesitas, lo pueden traducir al español. Y está la parte del análisis, como comentaba, en la que vemos un poco los gráficos de los datos que vimos anteriormente, y vemos cuáles son digamos, los headlines principales, y habla un poco da un poco de contexto, explicación a lo que está pasando en este mercado, ¿no? Y explica, ¿no?, cuáles son las tendencias principales, etcétera, etcétera. Luego, pues está la parte de los data graphics, que está aquí, y esto sobre todo es un poco
más útil para los estudiantes que muchas veces que para la gente que está interesada en los datos duros como tal, ¿no? Y bueno, podemos por aquí un poco más dentro de estos productos hay un poco más de detalle, ¿no? De cada una de las subcategorías, etcétera, etcétera. Y una parte que siempre a mí me gusta más mostrar aquí, porque es un poco más fácil de ver, es en la parte de los canales de distribución. Pues vemos aquí los diferentes canales de distribución que están disponibles, lo que tiene que ver con tiendas físicas o si se venden online. Pues vemos que bueno, el 88.7% se vende en tienda todavía, y lo que tiene que ver con venta online, pues vemos que ha ido aumentando, ¿no? Pero todavía pues sigue siendo una parte, digamos, muy pequeña, y dentro de esto pues está la parte de los tipos de tienda, ¿no? En los que se venden estos productos y qué porcentaje pues se vende de los mismos. Luego un poco más ahí, estos reportes pues también se pueden descargar aquí en un formato PDF que está aquí. Se puede descargar también la parte se puede descargar los datos junto con el reporte, pero si nada más, por ejemplo, quieren el reporte, pues va aquí a descargar el reporte en PDF, ¿no? También se da un poco de contexto dentro por ejemplo, se compara esta industria con otras industrias similares o relacionadas, que también puede dar un poco de contexto a la información, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, estos son los reportes, ¿no? Que cada uno de las industrias tiene cada uno de los reportes. Pues ya luego de cubierto la parte de las estadísticas, veo que a lo mejor pueden haber algunas preguntas, pero no sé si quieren que o creo que hay gente que se está uniendo aquí. Se acopla el sonido, se oye como un retorno. Ah, perdón. Ok, entonces sí, luego si hay preguntas, pues al final de la demostración, pues las podemos cubrir, ¿no? Luego que ya, digamos, entendemos cómo se busca pues la parte de las estadísticas dentro de las industrias y economías, podemos un poco ya ir a revisar la parte de los consumidores, ¿no? Y para eso nos vamos a la categoría de lifestyles. Y aquí, pues, digamos, lo que pues me gustaría mostrarle, ¿no? Son los diferentes tipos de reportes que se hacen para analizar, digamos, los consumidores. Sí, por ejemplo, nos vamos a España. No, sí, ok. Vamos a ver cuáles son los diferentes reportes que se hacen a los consumidores, ¿no? En España, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí cuál es el comportamiento de los consumidores, analizamos los tipos de consumidores en España, hacemos un poco un overview de los consumidores en España, etcétera. Los consumidores de los consumidores del mañana, cuáles son las megatendencias que están afectando a España, cuáles son los consumer values, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de reportes que se tienen dentro de donde se estudia, digamos, el comportamiento de los consumidores. Entonces, bueno, para mostrarles un poco cómo se ve cada uno de estos reportes. Vamos a entrar a uno por primero. Y bueno, aquí está un poco más, hay una explicación de exactamente qué es lo que se incluye en ese reporte, ¿no? Y yo debo confesar que esta vista es un poco pequeña y no muy clara, entonces lo que les recomendaría es que se descarguen el reporte en PDF, para que lo puedan ver, digamos, de manera más clara, porque esta ventana realmente es muy pequeña y bueno, aquí prácticamente, pues digamos, no se lee la información que hay, pero es más fácil descargarlo y así ven, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hábitos de consumo por edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de revisar, digamos, la información que está aquí, ¿no? Y aquí está, pueden ver aquí cuáles son, cómo pasa la gente el tiempo libre, etcétera, ¿no? Cómo se ejercitan, bueno, toda la información que sea relevante a los hábitos de consumo de los españoles en este caso, ¿no? Y así, pues, digamos, de la misma forma con con el resto de los reportes que están aquí, dependiendo de lo que se quiera estudiar. También hay un reporte que la compañía, estos son, digamos, tendencias más localizadas y específicas de España. Luego hay un reporte que produce la compañía una vez al año, que se llama el Top 10 de Global Consumer Trends, que son, digamos, tendencias un poco más globales que afectan
a todo el mundo. Y aquí están también los reportes de las megatendencias que están aquí. Luego, lo otro que me gustaría mostrarle es que nosotros hacemos una encuesta que se llama el Lifestyle Survey Data, que en la que vamos a diferentes países y le preguntamos directamente a personas sobre pues, diferentes tópicos que van desde hábitos de alimentación hasta como hábitos de gasto, con qué frecuencia, por ejemplo, las personas compran diferentes tipos de productos, qué medio de pago usan, etcétera, ¿no? Esto tarda un poquito, tarda un poquito en cargar porque es bastante extenso y esto se puede, digamos, se puede, ¿cómo se dice? Se puede dividir entre grupos de edad, de género, etcétera. Se pueden hacer comparaciones de este tipo, pero para mostrarles un poco la información que se cura aquí y cómo se ve, como les comentaba, hay datos de lo que va desde hábitos de bebida y comida hasta cómo se pasa el tiempo libre, cuáles son, como comentaba yo, lo que llamamos el path to purchase de los consumidores. Y en este caso, si vamos a productos de beauty and personal care, pues vemos cuáles son el canal de que se compra y, por ejemplo, podemos seleccionar con qué frecuencia las personas en los diferentes países pues compran este tipo de productos, ¿no? Eso sería un poco para complementar lo que ya veníamos viendo, ¿no? Luego se cubren una diferente variedad de tópicos que se pueden revisar, ¿no? Entonces lo podemos ver aquí por país o podemos ver, por ejemplo, se puede hacer interesante saber cuál es la diferencia entre géneros. Supongo que las mujeres seguramente compran este tipo de productos más frecuentemente que los hombres o lo compran seguramente, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, se puede, digamos, revisar cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos en los diferentes años que están disponibles. Entonces aquí podemos ver qué cantidad de gente compra una vez a la semana, una vez o nunca, etcétera. No se puede ver las diferentes respuestas que da la gente y cuáles son las diferencias que hay en la frecuencia de compra de este tipo de productos. Este tipo de datos también lo pueden descargar, ¿no? Y ya un poco para terminar, está la parte, bueno, de los perfiles de las compañías, que si vamos aquí, pues bueno, pues podemos hacer, no sé, Coca-Cola. Y vemos aquí, por ejemplo, seleccionamos a Coca-Cola y tenemos la compañía y dependiendo de la compañía, de cuál sea su presencia global, pues puede haber un reporte que tenga que ver con un reporte a nivel mundial y luego hay reportes que son ya un poco especializados. En este caso, Coca-Cola es una compañía muy grande, pues tiene presencia en muchos países, pues hay un poco de reportes más locales. Este tipo de reportes aquí no hay información sobre balances financieros de las compañías ni nada de eso, sino es un reporte que tiene que ver un poco más con cuestiones de qué tipo de estrategia está siguiendo la empresa, qué tipo de planes tiene para el futuro. Por ejemplo, compañías que que se imponen metas de tener diferentes tipos de empaques que sean renovables o reciclables para ciertos, o sea, tienen ciertas metas de sostenibilidad. Habla un poco, digamos, de ese tipo de información de las compañías, pero no tiene nada que ver con cuestiones de estados financieros o no se analiza, pues, digamos, nada de eso. Y las últimas herramientas que me gustaría mostrarles son lo que tiene que ver con la parte de Analytics. ¿Nos podrías enseñar algún perfil de alguna compañía local? Perdón. Sí. Y lo único, no sé si el resto les estará pasando lo mismo que a mí, pero vas un pelín rápido y cuesta seguirte. Perdón. Sí, gracias por decirme, pues. Entonces, Gracias, Andrés. gracias. Ok, entonces vamos a mostrarle un reporte local. España, por ejemplo, está aquí. Para ver un poco cómo se ve, ¿no? No me aparece en este caso, pero vamos a ver si seleccionamos otro. Por ejemplo, el del Reino Unido. Tampoco me aparece. A ver si, por ejemplo, vemos el perfil global, que por algún motivo no están apareciendo los locales.
pero en teoría pues deberían estar ahí. Muy bien. Aquí está. Después vemos un poco la distribución, por ejemplo, en este caso dentro del tipo de producto, pero aquí tienen un poco la tabla del contenido que está aquí, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, no tienen que, digamos, irlo viendo de esta forma, sino que pueden verlo aquí. Entonces, bueno, pues aquí hay un resumen, digamos, de lo que sea de las principales metas de la compañía. Vemos, por ejemplo, cuál es la posición de Coca-Cola con respecto a otro tipo de marcas. La presencia de Coca-Cola a nivel global, como comentaba. Bueno, un poco explica el sistema de embotellamiento de Coca-Cola. Entonces, como les comentaba, pues hay un poco de información de este tipo más general y no de cuestiones que tengan que ver con estados financieros, pero vemos, por ejemplo, cuestiones sobre planes de expansión de la marca Costa Coffee. Como les comentaba, prioridades de la compañía en lo que tiene que ver con metas de sostenibilidad y la reducción de consumo de azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Información, digamos, de ese estilo. Y luego, por ejemplo, aquí podemos ver reportes el tipo de reportes que estén relacionados con esta particular compañía, como los que vimos antes, que son reportes de lo que tiene que ver con la industria. Podemos ver, por ejemplo, bueno, diferentes tipos de reportes, como puede ser reportes de agua embotellada, o ese tipo de productos, digamos, que están relacionados con la empresa Coca-Cola, ¿no? También hay artículos, no necesariamente tiene que haber reportes, ¿no? Pero esto es un poco como para dar un ejemplo de cómo se ve un reporte de compañía aquí, ¿no? Y como les comentaba, ya la última parte que nos queda un poco por revisar serían las herramientas de Analytics. Y aquí, bueno, hay diferentes herramientas, como por ejemplo está el modelo macroeconómico en el que se ve cuál es el producto interno, el crecimiento real del Producto Interno Bruto, desempleo, tasa de interés, inflación, etcétera, ¿no? Y uno de los que podemos, digamos, revisar sería este que está aquí, que es el gasto del consumo de los consumidores por nivel de ingreso, ¿no? Y lo que nos permite estas herramientas es un poco como hicimos con la herramienta del forecast de las industrias, pues un poco pues revisar y comparar diferentes escenarios y cómo pueden afectar, digamos, el gasto del consumidor que tienen este cierto nivel de ingreso, y lo podemos, digamos, ver de manera gráfica, y es un poco más interactivo que lo que estábamos viendo antes. Entonces, lo primero que hacemos es, como siempre, pues seleccionar primero los países. Y en este caso lo que hacemos es pues segmentar los niveles de ingreso, digamos, como queremos. Podemos ver niveles desde 25.000 hasta 100.000, por ejemplo, y luego podemos pues, cambiarlo un poco a los que ganan más de 100.000 o los que ganan de menos de 25.000, ¿no? Y luego vamos a seleccionar los diferentes tipos de gastos, ¿no? En este caso, si por ejemplo seleccionamos gasto en educación, por ejemplo, entonces pues vemos aquí, y aquí está, digamos, la previsión de crecimiento de ese tipo de gasto. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que la gente que gana menos de 25.000 euros, el nivel de gasto total, ¿cuál es? Que sería, en este caso, pues 800 millones sí, porque 0.8 sería 800 millones de dólares. En este caso, la gente de que tiene ese nivel de ingresos, pues gasta relativamente poco en educación, y aquí vemos que ese gasto pues va a ir disminuyendo en los próximos años. Y luego podemos hacer pues cambiarlo, ¿no? Ver cuáles son los gastos que tienen las personas que ganan entre 25.000 y 100.000 euros, pues ya 9.1 billones de dólares, y vemos que ese gasto pues va a ir aumentando en los próximos años. Y como les comentaba, pues se puede, bueno, aquí también se puede jugar un poco con los precios constantes, corrientes, etcétera, ¿no? Y pues podemos ver los diferentes escenarios que tenemos, como por ejemplo escenarios de COVID, o algo pues digamos un poco más eh, un poco más que parece que es un poco más presente, o que bueno, que se ve ahorita un poco, porque ya tienen que tomar una decisión pronto. Es la cuestión de si no hay un Brexit deal, por ejemplo, en el 2020, pues bueno, cómo eso afectaría, ¿no? el gasto
de los consumidores con ese nivel de ingreso en educación, por ejemplo. En los próximos años vemos aquí que, bueno, puede, digamos, aumentar un poco, pero realmente pues no mucho. En este caso, este tipo de información también se puede hacer digamos, una captura de pantalla y la pueden incorporar a los proyectos de investigación también, etcétera, ¿no? Y bueno, digamos, las otras herramientas de Analytics funcionan, digamos, de forma parecida. Como por ejemplo el macro model también, donde se ven diferentes escenarios. También ahí está la cuestión, el futuro de la demografía, etcétera, ¿no? Y ya por último, antes de que podamos pasar a las preguntas, pues me gustaría pues demostrar que aquí en la sección de ayuda pues hay bastante material que los puede ayudar, que tiene que ver como ya hay algunos videos predeterminados o ya pregrabados sobre, bueno, bastantes de las cuestiones que he explicado yo aquí, como cómo buscar estadísticas, etcétera. Y luego hay una sección de preguntas frecuentes, lo que tiene que ver con las definiciones. Para ustedes que, por ejemplo, trabajan directamente con investigación y digamos que la metodología de cómo, digamos, se calculan o cómo llegamos a estos números es más importante, que hay una explicación, digamos, detallada de cómo se llega a la información o cuál es la metodología que se usa para llegar a los datos que publicamos y cómo se calculan ciertas variables y sobre todo también cuestiones que tienen que ver con definiciones, ¿no? Este tipo de cosas para las personas que hacen investigación, etcétera, pues es bastante más relevante, ¿no? Pero bueno, aquí dentro de la sección de ayuda, pues siempre tienen bastante información sobre este tipo de cosas y siempre, si tienen alguna duda o si, por ejemplo, necesitan hablar con alguna de las personas o las personas que trabajan en el departamento de investigación de la compañía, pues pueden ponerse en contacto conmigo directamente por aquí o, bueno, o a través de la biblioteca. Si no lo tienen, pues se pueden poner en contacto conmigo y yo pues trataré de solventar la duda que tengan o también puede ser ponerlos en contacto con alguno de las personas pues del departamento de research de la compañía para aclarar cualquier tipo de duda que, por ejemplo, yo no pueda porque no tengo conocimiento, digamos, al detalle de eso, ¿no? Y esto, digamos, cubre un poco de manera general toda la información o todas las, digamos, categorías que se tiene de la base de datos. Pero por supuesto, como digo, es cuestión de un poco de pasar tiempo con la base de datos y, bueno, dependiendo de las necesidades, pues ir buscando en eso. Explícame los rangos de ingresos. Sí se puede, dentro de la herramienta de Analytics que vimos, se pueden mover los rangos de ingreso, por supuesto, sí. Déjame mostrarlo aquí rápidamente. A ver. Ok. Aquí se pueden cambiar los rangos de ingresos, subir, o se pueden poner diferentes rangos de ingresos o bajarlos. Se pueden poner los rangos de ingresos que se quiera aquí en esta herramienta en particular. Se puede hacer, sí. A ver. Sí. Ok, lo que tiene que ver con los datos históricos, cuando revisamos esta información sobre, cuando nos vamos a la página de las estadísticas, podemos revisar los datos históricos. Como le digo, por ejemplo, la mayoría de la información que está dentro de las economías, hay datos históricos normalmente desde 1977 hasta la actualidad. Luego, en lo que tiene que ver con las industrias, pues varía un poco dependiendo de la industria. Algunas industrias tenemos, por ejemplo, desde 2005, o hay algunas industrias que van más atrás, ¿no? Dependiendo un poco de la industria y de cuándo la compañía, pues, comenzó a investigar todas las industrias que tenemos hasta el momento, porque no todas comenzaron a ser investigadas al mismo tiempo. Pero la manera de verlo sería cuando se llega a la página de las estadísticas.
en la parte de arriba se puede cambiar y revisar exactamente cuándo, qué data histórica, digamos, hay eh, de esa industria en particular. Pero como les comentaba, en este caso, si estamos viendo datos en la industria, los datos son un poco más recientes que si revisamos la información que está dentro de economía, finanzas en trade y el tipo de información que tiene que ver más con los datos macroeconómicos. Pero para revisarlo, una vez que llegan a la página de las industrias, pues digamos está aquí. En este caso, en la industria de bebidas alcohólicas, tenemos datos de hasta 2005. A lo mejor pudiera mostrar rápidamente que todo lo que tiene que ver con información dentro de las economías, los datos pues son, como comentaba, pues anteriores a eso, hay datos mucho más antiguos que eso, ¿no? Si por ejemplo tomamos el Producto Interno Bruto, por ejemplo, un poco más atrás. Y en este caso, como les comentaba, hay datos desde 1977. Hay datos mucho más anteriores que los que están en la parte de las industrias. Y bueno, ya si alguno tiene una pregunta, por favor puede hablar, participar. ¿Hay alguna pregunta o algo que por ejemplo, alguna información en específico que alguno de ustedes necesite que tiene a lo mejor problemas consiguiendo o alguna pregunta que tenga que ver con el funcionamiento de la base de datos, etcétera, o si tienen alguna pregunta en específico sobre información que necesitan o sobre proyectos que necesitan en este momento, también me pueden, digamos, comentar ahora y yo trataré de guiarlos hacia esa información dentro de la base de datos. Esa inversión. Perfecto. Las ventajas que se ofrece o que tiene el registrarse es que, por ejemplo, pueden descargar los datos, porque creo que eso no era así, pero cambió. Pero para poder descargar los datos de la base de Passport, tienen que registrarse como usuarios en lugar de acceder con lo que se llama el Guest Access, que no les pide, digamos, registrarse, sino que ya abre directamente la base de datos. Pero para poder descargar los datos, tienen que registrarse como usuarios. Datos de inversión, acuerdo. O sea, directamente no se cubre no, o sea, directamente pues no se cubre, no cubrimos exactamente datos de inversión entre compañías. Puede que dentro de los reportes de las compañías, si ha habido, por ejemplo, una adquisición muy grande, o sea, o si se han fusionado dos compañías, puede que haya, si se busca, si por ejemplo pones la compañía que necesitas dentro de la barra principal o la buscas dentro de aquí, puede que eso sea reflejado en diferentes artículos que se cubren, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos aquí y cambiamos a análisis nada más, no solamente hay reportes de la compañía, sino que muchas veces también hay lo que se llaman briefings, que son artículos
las personas que trabajan dentro del departamento de investigación de la compañía, pues también hay, digamos, artículos sobre diferentes tipos de actividades muy importantes que han pasado dentro de una industria, ¿no? Que están, por ejemplo, aquí, ¿no? Artículos de opinión y cosas que tienen que ver con ese tipo, o algunas veces hay videos, análisis, etcétera, de digamos, algún acuerdo o adquisición muy importante dentro de alguna industria, pero no se cubre, digamos, directamente. Correcto, si se registran también les permite guardar las búsquedas, correcto. Bueno, pues si no hay más dudas, muchas gracias, Andrés, por la formación. Ha sido un recorrido bastante bueno sobre la plataforma y quería recordar lo que pusimos al correo a los docentes de la universidad de que habrá más sesiones de formación el año que viene y Andrés ha ofrecido a que si hay algún profesor interesado en realizar alguna formación específica para trabajar con el grupo de sus asignaturas para hacer un análisis de mercado o algo muy específico con la base de datos, pues él puede organizar una sesión especializada para vosotros. Entonces, eso Sí. os ponéis en contacto con la biblioteca y lo vemos cómo lo organizamos. Sí, Felipe, con respecto a eso, déjame rápidamente pues mostrar un ejemplo, ¿no? Porque yo, como les comentaba, si alguno de los profesores tiene proyectos específicos que le envía a los alumnos, déjame mostrarle rápidamente mi pantalla, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de Hague, la Universidad de Ciencias Aplicadas en Holanda, pues me enviaron, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces me envían cuáles son el tipo de análisis que ellos le piden a sus estudiantes y bueno, me dice aquí, me especifican sobre, entonces yo luego lo que hago es preparar una sesión específica dentro de la base de datos sobre dónde buscar datos, como por ejemplo hacer un PES análisis, un SOAR análisis, para realizar lo que tiene que ver con cuestiones de B2B o B2C, etcétera, ¿no? Cómo se estudian las diferentes cosas que le piden, cuál es el competitive overview en landscape de la industria que ellos están pidiendo. Entonces me envían, digamos, esto y yo un poco con esto pues preparo una sesión para los estudiantes para que cómo pueden buscar la información relevante para contestar las preguntas, digamos, que les piden, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles un poco esto para a lo mejor un ejemplo de algo como esto que me pudieran enviar para yo preparar la sesión. Genial, nos parece estupendo. Y nada, por nuestra parte simplemente eso, darte las gracias de nuevo y que cuando nos mandes el vídeo pues lo remitiremos al resto de participantes. Bueno, en general lo mandaremos a toda la facultad y no sé si alguien más quiere decir, preguntar algo más y por nuestra parte ya estaría. Bueno, yo muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad. Si luego que pasen un poco de tiempo, como les digo, con la base de datos, pues surgen algunas preguntas, pues por favor no duden en ponerse en contacto conmigo y yo trataré de ayudarlos lo mejor que pueda. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. 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 Muchas gracias, Andrés.